Funciones parasimpáticas. Depende, todo depende de dónde. Pero generalmente el sistema nervioso simpático tiene relación a la huida. Por lo tanto, está destinado a que nuestro cuerpo esté preparado para los peligros. Entonces, generalmente, por ejemplo, en el corazón, ¿qué hace? Incrementa la frecuencia cardíaca, tiene acción sobre la contracción positivo. En caso del trastorno gastrointestinal, por ejemplo, inhibe sus secreciones, pero de modo que es pues, diarrea en la fuga, ¿cierto? Inhibe los, por ejemplo, inhibe a los esfínteres. Por lo tanto, va a contraer los esfínteres, ¿cierto? El esfínter anal, el esfínter retral, todo eso, ¿cierto? Y va a inhibir la producción de secreciones. El parasimpático, lo contrario. El parasimpático estimula las producciones de secreciones, produce dilatación de los esfínteres, produce, en el caso del corazón, ¿qué produce? Lo contrario, ¿cierto? Frecuencia cardíaca baja. Todo eso se llama en cada órgano tiene efectos diferentes. Pero en general es el simpático, alerta, y el parasimpático lo opuesto. Excepto en órganos muy específicos donde la función puede ser. Por ejemplo, el vago es el más importante de los parasimpáticos. Porque va a dar ramas muchos. Eso, vago, esto. ¿Dónde termina el vago? Entonces, esas son funciones opuestas del simpático y parasimpático. Todos los órganos autónomos que no los regulamos voluntariamente están regulados por el sistema simpático y parasimpático. Todo. Por ejemplo, tú no puedes decir más el simpático porque respuesta también a la estimulación olores, respuesta también a sabores, por ejemplo, igual el corazón, igual, por ejemplo, el tracto gastrointestinal, la motilidad de la uretra, los uretros. ¿Podemos vaciar la vejiga voluntariamente? Sí, pero el esfínter interno en el estómago. Todos los órganos autónomos que funcionan autónomamente involuntarios están regulados por el simpático y parasimpático. ¿Alguna otra pregunta? Para ver qué es. Porque me entienden, no un dibujo para el dibujo. No va a haber ganas porque igual. En azul, los vasos, esta es la aorta, esta sería la columna, y salen, mira, salen y forman aquí estos cuerpos vertebrales con la cadena abdominal para vertebral. Y estos se comunican unos con otros, forman una especie de escala. Y desde ahí parten los nervios simpáticos. Muchas veces son gruesos, toman nombres propios. Porque cuando no toman nervio, con su raíz principal, el origen del sistema simpático, realmente es esta cadena, la unidad para él. Esa va a ser la neurona pre. Esa va a ser el contacto con una neurona postsináptica cerca. ¿Alguna pregunta más, chicos? Este es un nervio espinal, ¿ya? La raíz posterior o sensitiva con este ganglio, la raíz motora anterior. Y esta a veces da una ramita, ¿no? La ramita comunicante
Esta sería la cadena para ver si, ¿no? Así más o menos. Al rato lo van a ver con más detalle, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cómo hemos terminado? Esta parte. El siguiente tema que vamos a hacer es tejido linfático. Vamos a hacer la parte introductoria ahora. ¿Cuál es la parte introductoria? Vamos a hablar del tejido linfoide, de órganos. Los órganos que participan en la defensa del linfoma. Pero que todos los órganos están formados por un tipo específico de tejido. ¿No? Entonces, como que el tejido linfoide es el ladrillo, los órganos linfoides la construcción. ¿Me entienden? El tejido linfático linfoide, entonces, es un tipo especial de tejido conectivo. Es un tejido conectivo especializado. ¿Ya? Casi siempre el tejido linfoide está formado por un tejido conectivo reticular. ¿A qué se refiere con eso de tejido conectivo reticular? ¿A qué va a tener dos elementos principales propios? Fibras reticulares, ¿no es cierto? Eso ya hemos visto, ¿no? Todo el tejido linfoide va a tener fibras reticulares, excepto el timo, ¿no es cierto? Excepto el timo. Y un tipo especial de células se van a llamar las células reticulares. Las células reticulares son las que producen las fibras reticulares. El tejido reticular se caracteriza por eso. Y fibras reticulares y células reticulares. Estas células reticulares son fibroblastos modificados que se han especializado en producir fibras reticulares. Y luego van a tener células que no son propias de ese tejido, porque la mayoría no se producen en ese tejido, pero que van a migrar y permanecer gran parte de su vida. Células va a haber muchas, por ejemplo, macrófagos. Los macrófagos, las células plasmáticas, hemos dicho que son los linfocitos de la sangre. Se forman en otros tejidos, pero terminan viviendo. Las células propias serían células reticulares. Entonces, más o menos, tendríamos aquí fibras reticulares, células reticulares y los linfocitos ahí. Entonces, las fibras reticulares y las células reticulares forman el esqueleto de este tejido. Y sobre ese se adosan los linfocitos, los macrófagos, el resto de células. ¿No? ¿Entienden? Sí. Entonces, el tejido linfático, es decir, fibras reticulares, células reticulares, se puede disponer de tres formas. Puede formar cordones, ¿no? Cordones celulares. Puede formar estructuras nodulares o estructuras redondas, ¿no? Como una pelota redonda. O puede ser difuso, o sea, sin una organización definida, ¿no? Difuso, cordonal o folicular. Pues folicular va a tener esta forma de huevito. Se agrupan así. ¿No? O cordones, como en el vaso, por ejemplo. En el vaso forman cordones celulares. O en los tejidos conectivos del tracto digestivo, respiratorio, van a formar tejido difuso. Ahí se van a llamar, de acuerdo a la ubicación, tejido linfoide asociado a mucosa,
tejido linfóide asociado a la piel, a los bronquios, ¿no? Al tracto digestivo, ¿no? O la corteza y médula de. Pero si bien los tres son tejido linfóide, tienen sus dos elementos. Solo es la forma en que se han dispuesto, en formar estructuras redondeadas, que se llaman folículos linfóideos, cordones celulares, en forma difusa. ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, bueno, una cosa es hablar del tejido linfoide y otra cosa es hablar del sistema linfático o linfoide, ¿no? O sea, el tejido linfoide es el tejido especializado que forma los órganos linfóides. Pero el sistema linfático va más allá de los órganos linfóideos. Está formado por muchos otros órganos que participan en la defensa de nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, la piel. La piel no es tejido linfoide, pero es una barrera mecánica para evitar el paso de polvo, microorganismos. Y es parte del sistema linfóide. ¿Se entiende? Ahora, como vamos a ver mucho del sistema linfático, vamos a hablar un concepto que se llama inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? La capacidad que tiene un organismo de reaccionar a una molécula extraña. Por ejemplo, tú pisas una espina. Inmediatamente te duele, te sacas la espina, pero al día siguiente o a los 2 días, la zona se inflama, se pone roja, dolorosa. Eso no es algo al azar. Junto con la espina han entrado gérmenes. Los gérmenes han sido reconocidos por las células del tejido linfoide que residen en la dermis, en el tejido conectivo de la piel. Y los neutrófilos han migrado a esa zona, han empezado a fagocitar a estos, y a su vez han liberado citocinas para llamar a más células inflamatorias, entre ellas macrófagos. Y uno de los productos que se libera es la histamina, por ejemplo, que aumenta la permeabilidad capilar, va a haber fuga de líquidos, hay una mayor circulación en esa zona y se pone rojo. La destrucción de las células, todo eso provoca algunos elementos, algunas sustancias como la sustancia P que se libere, se estimula los nervios que están en esa zona y sientes dolor. Todo eso es una respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, las células y las moléculas responsables de la inmunidad, pues la respuesta a los elementos extraños, van a ser el sistema inmunitario. Su respuesta se llama respuesta inmunitaria. Normalmente nuestro sistema inmunitario está distribuido en dos partes bien definidas: el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Es decir, todos nacemos con un sistema inmune básico para ciertos elementos. Pero conforme nos vamos desarrollando, es como que, entre comillas, nos vamos actualizando y adquiriendo defensas contra ciertos. Tu antivirus de tu compu viene con una configuración básica, pero te van llegando actualizaciones contra nuevos virus, es algo así, ¿cierto? Pues va a haber un sistema inmunitario innato y adaptativo. El innato son componentes de nuestro cuerpo que están presentes siempre. Por ejemplo, la piel. La piel está presente siempre en todos, desde que nacemos, ¿no? Entonces, a la inmunidad innata también se le llama inmunidad natural o nativa, ¿no? Entonces, es nuestra primera línea de defensa. Por lo tanto, no solo se trata de células, sino son mecanismos bioquímicos y celulares. Por ejemplo, la saliva. La saliva tiene lactoferrina. La lactoferrina secuestra hierro y evita que los gérmenes se reproduzcan. Por ejemplo, el pH gástrico. La acidez del estómago evita que los gérmenes que entran junto con tus alimentos pasen al tracto gastrointestinal posterior, porque el ácido es tan intenso que los destruye a la gran mayoría. Entonces, no hay proliferación bacteriana en el intestino delgado. Pero todos tenemos secreción ácida. Son mecanismos que no solo, ni siquiera tenemos solo nosotros, sino compartimos con nuestros ancestros, ¿no? Todos los mamíferos tienen muchos de esos mecanismos, ¿no?
adaptativa ya es una respuesta celular. Ciertas células que con el tiempo se han especializado para poder dar defensa a ciertos microorganismos, ¿no? Pero estas pueden aumentar en magnitud y su capacidad en cada exposición. Es decir, si yo me expongo a una nueva enfermedad, voy a tener defensas contra esa nueva enfermedad, si es que no me mata, obviamente. Hay enfermedades tan graves que te matan. Por ejemplo, el COVID. El COVID era un germen al cual nunca hemos tenido contacto. Para muchos ya tenemos defensa contra el COVID, de los que hemos sobrevivido, otros no han podido sobrevivir, ¿cierto? Pero ya tienes defensas contra el COVID. La respuesta adaptativa se adapta a los nuevos germes. ¿Entiende? Entonces, ¿quiénes forman o no, qué características tiene cada uno? La inmunidad innata no es muy específica. ¿Por qué? Por ejemplo, el pH gástrico no reconoce un tipo de bacteria y otro no. Lo hace con todos. La inmunidad adaptativa, en cambio, sí es específica. O sea, tú te enfermas de cólera para tener anticuerpos específicos contra el cólera, ¿no? Entonces, siempre la adaptativa es antígenos microbianos y no microbianos. En cambio, la innata es hasta moléculas compartidas, ¿no? O sea, no importa que sean diferentes bacterias, basta que tengan ciertos componentes. Ahora, esto es limitado. ¿Por qué? Porque el pH gástrico tú no lo puedes ir aumentando para seguir bloqueando la pasada de gérmenes, ¿no? Entonces es limitado. No tiene memoria, porque, o sea, no es que si vuelvo a encontrarme con el mismo germen, tengo una mayor defensa. No pasa. ¿No? ¿Quiénes lo forman, por ejemplo? La piel. La piel es una barrera mecánica que evita que pasen los germes. Pero también dentro de la piel hay ciertas células, en la dermis hemos dicho, había células de tejido conectivo, macrófagos que están residiendo ahí, neutrófilos que están viviendo ahí, ¿no? Las mucosas, por ejemplo, en la boca, y moléculas antimicrobianas, como les dije, en las lágrimas, en la saliva hay moléculas antimicrobianas, ¿no? Proteínas, hay un grupo de proteínas que se llaman proteínas del complemento, son proteínas que circulan en la sangre, que cuando entran en contacto con un germen o algo desconocido, van y se le pegan. Y el complemento lo que hace es marcar esa célula. Es como tú estás viendo a alguien que está robando, vas y lo agarras al chorro, ¿no es cierto? Y empieza a gritar, policía, policía. Pero ya lo marcaste, entonces viene la policía y se lo lleva. Las bacterias, el complemento hace lo mismo, ¿no? Se une a las bacterias, se les pega y los marca. O a veces se agrupan y pueden producir daño en su membrana celular directamente. O células. Generalmente las células que pertenecen al sistema innato son células que no tienen especificidad al destruir. Los macrófagos. El macrófago lo único que le importa es que se extrae. No importa si es gram positivo, gram negativo, virus, va y lo destruye. Entonces, los fagocitos como el macrófago, los neutrófilos, son inespecíficos, ¿no? Los linfocitos NK también. En cambio, la adaptativa, su diversidad es muy grande. ¿Por qué? Porque cada enfermedad nueva puedes generar anticuerpos nuevos, ¿no? ¿Tiene memoria? Sí. Si yo me he expuesto una vez a la varicela, tengo anticuerpos contra la varicela posteriormente. Entonces, ¿qué? Solo te va a dar varicela una vez en la vida. ¿Falta de reactividad frente a lo propio? Sí. O sea, estas células tienen que reconocer qué es propio y qué no es propio para poder funcionar. Entonces, ¿quiénes lo forman? Los linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T, ¿no? Algunas proteínas sí, los anticuerpos, ¿no? Entonces, en el innato participan macrófagos, neutrófilos, granulocitos de eosinófilos, los mastocitos, linfocitos NK, incluso las células epiteliales. En cambio, en el adaptativo solo dos, los linfocitos B y los linfocitos T. Estos linfocitos son de la inmunidad adaptativa específica. Porque los linfocitos B van a producir anticuerpos específicos contra un germen específico.
entendido eso? Entonces, la inmunidad adaptativa y la natural. La natural, todos nacemos con eso. Todos tenemos esa defensa. En la adaptativa, tienes que haberte sometido a ese antígeno para tener una respuesta. Pues las vacunas en los niños tienen esa función: estimular a tu sistema inmune para que tengas defensas contra esos. Solo que usualmente los gérmenes de las vacunas están atenuados, es decir, no tienen función normal, ¿no? Están como adormecidos, entonces no pueden desarrollar enfermedad, pero sí están reconocidos, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no?, que yo me meta a acariciar a un perro despierto y bravo que a uno sedado, ¿no? Es algo así, ¿no? No puedo reconocer al perro, pero de dos maneras: o me muerde y nunca más con ese perro, o lo veo, lo acaricio y no, este perro es algo así. Las vacunas se las ponen, son gérmenes generalmente adormecidos, ¿no? O a veces es un pedazo del germen, un pedazo del germen, que es lo más reconocido. Entonces, con ese pedazo nuestro organismo lo puede reconocer, y a la siguiente que entre en contacto va a decir: no, es este germen, y ya tienes anticuerpos contra él, ¿no? Entonces puede ser adaptativo natural y adquirido. Y la adquirida hemos dicho: humoral, los anticuerpos; celular, los linfocitos, ¿no?, T y algunos linfocitos. Ahora, ¿cómo podemos adquirir la inmunidad? De dos formas: activa, cuando te enfermas, o pasiva, ¿no? Lo mismo ha pasado con el COVID, ¿no? Hemos hecho de forma activa, nos hemos enfermado mucho, pero también nos han puesto vacunas. Pero hay otras formas pasivas. Por ejemplo, hay anticuerpos que la madre transfiere al feto a través de la piel, pero que usualmente tienen un tiempo limitado, 6 meses. Los primeros 6 meses de vida casi los neonatos no se enferman de muchas enfermedades que hacen estos anticuerpos que pasan por la madre. A veces, anticuerpos de animales inmunizados, vacunas, ¿no?, contra la rabia, ¿no?, o antitoxinas. Porque los microorganismos no siempre dan la enfermedad directamente. A veces lo hace el germen, o a veces lo hace un producto que este produce. Ese producto se llama toxina. En el cólera, por ejemplo, no lo hace el Vibrio cholerae, sino lo hace su toxina. Su toxina es un producto, una proteína que produce, que se une a las células epiteliales y hace que disfuncionen sus canales iónicos. No puede absorber agua y empieza a perder. Entonces, diarrea, y una diarrea implacable. Entonces, es su toxina la que te está dañando, no el propio. Entonces, de nada sirve que le des antibióticos, por ejemplo, en ese caso, porque estás matando ciertamente a las bacterias que pueden producir más adelante toxinas, pero las toxinas son las que están produciendo la enfermedad. Entonces, con esto acabamos. Cuando hablamos de células de la sangre, habíamos dicho, en caso de los linfocitos, estos no se podían distinguir solo con ver. No puedo distinguir un linfocito T de un B de un NK. No. La única forma era marcarlo. O sea, buscar algo específico, ¿no? Algo específico. Entonces, lo que se encontró en sus membranas celulares fue que algunas células, por ejemplo, los linfocitos T, expresaban en su membrana celular un tipo específico de proteína. El linfocito B, otro tipo específico. Pero eso solo lo puedes hacer a nivel molecular marcado. Entonces, ahí se acuñó un término, el CD o clúster de diferencias. ¿No? ¿Qué son? Son moléculas de la superficie de los linfocitos, sobre todo de los linfocitos, ¿no?, y algunas plaquetas. ¿Y qué? Los podemos marcar con anticuerpos y nos sirve para diferenciar qué tipo de célula es, ¿no? Entonces, puede haber, por ejemplo, marcadores de linaje. Por ejemplo, el CD3 solo está presente en los linfocitos. Se nos puede decir qué linaje es. El linfocito B, el linfocito B. O de maduración. Es decir, cuando son inmaduros expresan una molécula. Maduran y expresan otra. Por ejemplo, el CD1 solo aparece en las fases madurativas de las células Steiner. O sea, en principio no tenían. Cuando maduran, empiezan a producir CD1.
Es decir, por ejemplo, no es lo mismo un linfocito B, que está tranquilo, pues es activado por un antígeno, se pasa al plasmocito, y que se produce antígenos. Pues se ha visto que, por ejemplo, el CD25 es un receptor de la interleuquina 2 y solo se expresa en las células o linfocitos T que han sido estimulados por un. Si no ha sido estimulado, no va a expresar este CD25. ¿Ya? Pues, ¿quiénes forman este CD, por ejemplo? Superfamilia de las inmunoglobulinas, por ejemplo. El CD2, CD3, CD4, CD8 son inmunoglobulinas. O unas proteínas llamadas integrinas, por ejemplo. Puede ver ahí las selectinas, proteoglicanos. O sea, son una diversidad de pero sirve para distinguir distintos tipos celulares. O una célula si está madura o inmadura, o si una célula está activada o no. Entonces, cuando ustedes escuchen algo o lean de CD, se refiere a clústero diferencial. O sea, moléculas que sirven para distinguir células unas de otras. Sobre todo las del sistema inmune. Cuando hagan inmunología, van a hablar mucho de esto de CD. Ahí lo dejamos. Al siguiente vamos a hacer linfocitos, ¿no?